Hola gente guapa, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy toca un vídeo que vosotros pedisteis, que es mi experiencia como teacher, así que arrancamos a por ello. A ver, yo os voy a contar mi experiencia como profesor desde que prácticamente empecé cuando era un niño hasta la actualidad. Bueno, para los que me conocéis y los que no, siempre lo he dicho y en algún vídeo lo he dicho, en el día 10 cosas que me encanta, que a mí siempre me ha gustado enseñar. Yo empecé el colegio cuando tenía 3 años y el primer día que salí del cole le dije a mi madre, mamá, yo de mayor quiero ser maestro. ¿Qué pasaba? Que cuando yo estaba en infantil yo pensaba que los profesores podían dar cualquier asignatura, es decir, podían dar lengua, podían dar mates, podían dar inglés, podían dar naturales, es decir, no había que especificarse ni especializarse en ninguna materia, sino que se podía dar cualquiera. Hasta que yo no fui creciendo, no era consciente de que había que hacer eso para dar o inglés, o dar música, o dar educación física y todas las asignaturas que hay en el currículum o que ha habido. Yo nunca tenía claro qué especialidad quería hacer porque me gustaba todo, me gustaba mucho la lengua, me gustaba mucho el inglés, me gustaba mucho el conocimiento del medio, entonces no lo tenía muy claro. Y fui creciendo, pasó la etapa de infantil y llegué a la etapa de primaria. En la etapa de primaria, ¿qué pasaba? Que yo iba a clase y después de hacer los deberes, de estudiar, de venir de clase y de todo, yo me ponía a jugar a los profesores con mis muñecos. Les hacía sumas, les hacía restas, les hacía dictado, utilizábamos bicolor, utilizábamos cuaderno, etc, etc, etc. Esto durante el primer ciclo de primaria. ¿Qué pasó en el siguiente ciclo? Que era tercero y cuarto. Actualmente ya sabéis que no se dividen por ciclos como os hacía antes, yo os estoy hablando de cuando yo la estudiaba. Tercero y cuarto era un ciclo, pues ahí usaba libros de ortografía, usaba caligrafías, usaba cuadernillo de problemas, etc, etc, etc. Y en quinto y sexto pasaba lo mismo. Hacía exámenes, escribía en hojas, yo qué sé, preguntaba la lección, un montón de cosas. La ventaja que tenía era que cuando hacía notas, cuando hacía exámenes, siempre lo hacía en papel reciclado, porque tenía una tira súper grande de folios de color, así como amarillento anaranjado de papel reciclado, y era lo que yo utilizaba para poner los exámenes y escribir las cosas. Así que la verdad que muy bien. Y de toda esa etapa que diréis, que friki, porque sí, que friki era, no me arrepiento para nada porque me ha ayudado a saber todo lo que sé, porque mirad, a lo mejor podría ser un poco pichi picha con los verbos, cuando se analizan los verbos, pero hacer esas bobadas y repetirlo 20 veces te ayudaba a saber cuál era la persona, cuál era el número, cuál era el tiempo, cuál era el modo. Eso también me pasaba con los análisis sintácticos, con los análisis morfológicos. O sea, que me ha ayudado para siempre. Aparte de hacer eso, yo les decía a mis muñecos, este día va a haber un examen de este libro. Claro, entonces yo me proponía el reto de leer este libro y el día que supuestamente había el examen, yo se lo hacía a los muñecos, pero lo respondía yo. Entonces era como que me obligaba a leer un libro. Entonces, yo tengo una gran colección de libros leída. A día de hoy no me digáis que lea un libro porque no lo voy a leer. Hay que leer, pero yo a día de hoy ya no voy a leer porque es que me he leído de pequeño, pues no os exagero que a lo mejor entre 100 y 150 libros. O sea, increíble. ¿Qué pasó cuando pasé a la etapa secundaria? Al pasar a primero de la ESO, eran más asignaturas, había más conocimientos, tenía más profesores y por tanto lo que yo exigía a mis alumnos muñecos era más. Yo les preguntaba por sociales, les preguntaba naturales, les preguntaba tecnología, les preguntaba música, les gritaba, les mandaba a callar, les zarandeaba, bueno, en fin, un show lo que yo montaba en la habitación. Les preguntaba el tema, les hacía exámenes y eso fue pues durante primero, segundo, tercero y cuarto de carrera. Hacía mis listas, preguntaba, les ponía notas, les movía para acá, para allá. Y otra cosa es que cuando lo hacía, utilizaban los libros del colegio. Y me explico en esto. Es decir, si yo, por ejemplo, estaba en cuarto de la ESO, utilizaba el de primero, segundo y tercero. Si estaba en tercero de la ESO, pues usaba el de primero y el de segundo. Y como daba diferentes
cursos, pues utilizaba los distintos libros. Yo, fijaros si era friki nivel friki, que hice hasta horarios para cada grupo, hacía los horarios de cada profesor para cada grupo, hacía las listas, me traía un montón de libros a la mesa y bebía hasta agua. O sea, fijaros qué friki era en aquella época, con 14, 15 años. Y lo que os vuelvo a decir antes, no me arrepiento para nada porque gracias a eso he aprendido a hacer análisis sintáctico, análisis morfológico, etc, etc. Eso me ha ayudado para mucho. Y como explicar y dar clase de lunes a viernes para mí no era suficiente, yo decía, estos días tengo que ir al cole por la mañana y luego por la tarde doy clase, pues el sábado y el domingo también me voy a meter a dar clase. Entonces el sábado y el domingo antes de comer daba unas clasecitas y la asignatura se llamaba Atlas. Era un atlas de esos contemporáneos que venía toda la historia desde la prehistoria hasta nuestros días y era lo que daba clase, preguntaba, mandaba a hacer cosas, etc, etc, etc. ¿Qué pasó cuando acabé la ESO? Bueno, al pasar a bachillerato, lógicamente ya era más mayor, ya tenía 16 años, ya te vas dando cuenta de las cosas y entonces el temario de bachillerato es muchísimo más denso que uno de la ESO. Entonces dije que ya no daba más clase a mis muñecos. Y me inventé en el colegio mío imaginario que me había jubilado. O sea, no había ni empezado a trabajar formalmente ni activamente y yo ya me había jubilado en el juego. Entonces dije que ya no iba más, que ya no iba más. Y dije, lo mismo hago como reducción de jornada, lo que se suele hacer en los profes, y voy o doy una clase o dos clases. Y dije, nada, me jubilé totalmente. Como si hubiese hecho 65, pues así. Entonces, el tiempo de por las tardes que hacía de profe, que jugaba, lo dedicaba a estudiar y a hacer más conocimientos de bachillerato porque el temario era más denso y se necesitaba más. A ver, que yo tampoco es que le dedicara mucho, porque le dedicaba la media hora, una hora que le dedico siempre al estudio, porque yo, como estudie más, la cabeza me hace ¡pum! Entonces, pues nada, hacía cosas, o me iba a la calle, o cosas así. También os confieso que yo estudiaba mi media hora, mi horita, y luego después me iba a la calle, es decir, yo a lo mejor estudiaba de 5 a 5 y media o de 5 a 6 y más o menos sobre las 7 me iba a la calle y a las 9 volvía. Es decir, salía a la calle, pero después de haber hecho deberes, haber estudiado y haber hecho todo. O sea, que no es que fuera así a hacer el tonto por la calle, no. Luego, ¿qué pasó? En segundo de bachillerato, todo esto se complicó más porque había muchísimo más temario, porque se acercaba la selectividad y había que repasar y estudiar todo. Y ya cuando acabé selectividad dije, finí. Entonces empezó la etapa en la universidad. Durante el primer año de carrera, bueno, pues era mucho más general, era todo teórico, no había parte práctica y claro, no entrabas, por así decirlo, tanto en el juego de dar clase como se entraba cuando luego tenías prácticas. Entonces el primer año fue como, por así decirlo, de relax porque no se trabajaba en colegios, ni se hacía prácticas, ni nada. En segundo, mi promoción y yo fuimos los últimos que hicimos prácticas en segundo, porque ahora las de segundo y tercero las han juntado. Entonces yo en segundo tuve 4 semanitas de prácticas, un mes, en un cole, y entonces en el cole en el que yo estaba daba lengua y mates en el segundo de primaria, lengua en sexto de primaria y daba música en todo el colegio, desde 3 años hasta sexto. Eran mis primeras prácticas. Vi que verdaderamente lo de ser maestro era lo que me gustaba y pude comprobar cómo durante mis primeras prácticas todas las etapas educativas, infantil y primaria, y todos los cursos. Decidí que los cursos que más me gustaban eran los mayores, o sea, quinto y sexto para mí son amor. A la gente no le gusta, pero a mí, quien no quiera quinto y sexto, que me lo dé a mí, porque a mí quinto y sexto es que me encanta. E infantil era lo que menos me gustaba. Yo soy maestro de inglés de primaria, entonces infantil, dentro de mis competencias, no entraba en las prácticas, pero lo di. No me gusta en el sentido de que hay que estar haciendo todo el rato cosas con ellos porque si no los niños se aburren. Es decir, en música de 3 años era 1 hora a la semana y los niños no estaban quietos ni un minuto. O sea, es que tienes que estar haciéndoles juegos, haciéndoles canciones. Y hay que tener mucha psicología, que siempre lo he dicho, para dar clase en infantil.
Y que la gente dice, es que para dar en la ESO, en bachillerato, en no sé qué, no sé cuántos es fácil, será fácil o será difícil, cada uno se centra en su etapa educativa. Pero para mí la etapa educativa más difícil es infantil, porque es cuando el niño está aprendiendo, entonces te tienes que centrar muchísimo más en él. Entonces, los 3 cursos de infantil y los 2 cursos de primaria, primero y segundo, los 2 primeros, para mí son los más difíciles de dar. Porque como os comentaba en el vídeo de preguntas y respuestas de magisterio, a ti en la universidad no te enseñan a saber cómo a un niño le tienes que enseñar a escribir o cómo le tienes que enseñar a leer. O sea, hay gente que a lo mejor está trabajando o que va a empezar a trabajar de profe y no lo sabe, porque eso son nociones básicas que la universidad debería enseñar y que no han enseñado. Esto es un debate en el que no quiero entrar porque, a ver, este no es el vídeo apropiado y de todas formas ya os lo dije cuando lo de las preguntas y respuestas, que muchas asignaturas había que modificar, muchas cosas habría que hacer de nuevo, entonces, pues ahí lo dejo y punto. Esa experiencia de prácticas me gustó mucho, lo único que pasa que fue un mes, lo que pasa que como tenía que hacer un trabajo para organización escolar, pues iba todos los viernes con ellos. Y la verdad que muy bien. En todos los cursos me adapté perfectamente, los niños también se adaptaron a mí muy bien y perfecto. Luego, el siguiente año fueron 2 meses de prácticas y en esos 2 meses daba lengua y mates en mi sexto y en otro sexto. Y luego daba apoyo de lectura en segundo de primaria y ciencias sociales en quinto. A ver, estaba en mi salsa porque quinto y sexto son los que más me gustan, entonces sociales lo aprendía muy bien porque además en este colegio sociales eran español y a mí me tocó darles lo de la Edad Media perfectamente y en sexto también muy bien, lengua y mates. Lo único que fue mal de ese cole fue lo que os conté en el vídeo de preguntas y respuestas de magisterio, que fue cuando tuve movida con la profesora esa que no era la mía, pero bueno, que el resto todo bien y la verdad que aprendí muchísimo y, y guay. En verdad, ahí en ese cole aprendí pues cómo teníamos que hacer lo de los patios, hacer circulares, aprendí que nunca te puedes fiar porque aunque en un cole de prácticas no puedas estar solo con los niños, a ver, poder puedes, pero no te deben dejar solo, ¿vale? A mí sí que me dejaron solo y bueno, pues es como que nada que lleves tú preparado, es decir, tú vas en blanco porque no sabes ni qué vas a hacer ni lo que tu profesora quiere hacer y de repente que te meta un zasca, tu profesora ha faltado y tienes que dar tú la clase y te quedes con cara de hello, pues fue muy fuerte. Pero bueno, la verdad es que me ayudó porque ahí verdaderamente es donde demuestras que quieres ser maestro y que te gusta lo que estás haciendo. Y luego en el último curso, en cuarto, hicimos las prácticas durante un cuatrimestre, eran 4 meses, y ahí igual, como yo había hecho la mención de inglés, pues había que hacer las prácticas en inglés. Y os voy a decir, como os dije en el vídeo de preguntas y respuestas de bachillerato, yo no sabía qué mención hacer y dije, bueno, pues la mención de inglés, que es la que tiene más salidas, y esa fue la que hice. En el último cole daba lengua y sociales en mi quinto, en español, y luego daba inglés en los 2 quintos y en los 2 sextos. Entonces, bueno, pues era un cole no bilingüe, los niños no hablaban inglés fluidamente, sino que había veces que les tenías que explicar en español, pero bueno, la verdad que te ayudaba porque, a ver, si vas a un cole bilingüe, te vas a quedar con una cara de qué fuerte, porque los niños saben más inglés. Pero si vas a un cole no bilingüe, te vas a quedar con una cara de mazo fuerte que los niños no saben decir nada. Entonces, claro, no hay punto medio. Pero bueno, lo hice, llegué, aprendí bastante y perfecto. Y luego después de haber acabado esas prácticas, ya fue cuando fue la graduación, el final de curso, y entonces ya fue cuando empecé la siguiente carrera de arte dramático. Entonces, cuando empecé la carrera de arte dramático, por las tardes fue cuando empecé a dar clases particulares a los niños en casa. Entonces, el primer año de arte dramático yo tenía 3 niños, ¿vale? Le daba lengua y mates a 2 de ellos y al otro le daba inglés y science. Luego, el siguiente año, que fue el pasado, cuando estaba también estudiando arte dramático, daba inglés a 2 niños, a 2. Y luego este año, pues como estoy trabajando en la academia, pues doy inglés a 5 o 6, 5, no, 6
y que espero que sigan aumentando más y más y más los niños para que así aprendan mucho inglés. Y la verdad, que dar inglés a ellos y hacer feedback y que ellos aprendan de ti, tú aprendas de ellos, porque yo os digo de verdad que con los niños estoy aprendiendo muchísimo inglés. No porque yo no sepa, sino porque a lo mejor hay cosas que ellos saben hacer y yo no, y ellos me ayudan. O porque cosas que ellos sé hacer que ellos no saben y yo les ayudo. Así que todo perfecto. Y bueno, gente guapa, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Hasta aquí os he contado mi experiencia como teacher. Espero que os haya gustado, que luchéis por vuestros sueños y que si queréis ser maestros o profesores o lo que queráis, sigáis adelante. Ya sabéis que para trabajar de maestros solo se necesitan unas cosas. Si queréis trabajar en escuela pública, una oposición aprobadísima y tener plaza fija pronto. Y si queréis trabajar en una privada concertada, tener el C1 de inglés. Así que si queréis ser maestros, ya sabéis, a luchar por vuestro sueño. Y que nada os impida serlo, ¿eh? Ya sabéis, gente guapa, cuál es el lema. Vivir, libertad y felicidad. Vivir libres y felices. Y haced lo que os dé la gana. Gracias, gente guapa, por estar ahí. Que disfrutéis una semana más. Nos vemos la semana que viene. Y os quiero.